Y empezamos con la práctica 3. O voy a poner acá unidad 3. Primera advertencia, para trabajar con la unidad 3 hay que tener re clara la unidad 2. Así viene la cosa, todo se va construyendo sobre lo anterior. La unidad 3 es cinemática, le podemos poner distintos títulos, pero a mí me gusta el título cinemática vectorial. Vamos a trabajar con movimientos que se describen con vectores. La anterior también se escribía con vectores, porque el vector R tiene una sola componente, pero miramos el X. Ahora vamos a hablar de vectores con dos o más componentes, o sea, en el plano y en el espacio. Sería la versión en 2 dimensiones, 2D o en 3 dimensiones. Si aprendemos a trabajar en 2 dimensiones, eje X y eje Y, el eje Z después lo agregan solo, porque es más o menos igual. Entonces para los ejemplos trabajamos en 2 dimensiones, porque se dibuja mejor para empezar, porque es un poquito más corto hacer las cuentas, pero en 3 dimensiones agregan la componente nueva, igual que ya aprenden acá. ¿De qué estamos hablando entonces? Vamos a hablar de 2D, un dibujito. Estamos hablando del movimiento de un objeto que se modela como una partícula puntual. Nada nuevo. Estamos hablando de que hay algún sistema de referencia, o sea, el lugar donde el observador está parado. Nada nuevo. Insisto con lo que es lo mismo porque nos sirve. En ese sistema de referencia, el observador marca un punto que se llama origen y tira sus ejes cartesianos. Yo voy a dibujar un eje horizontal hacia la derecha, lo llamo X, un eje vertical hacia arriba, lo llamo Y. Pero ustedes saben que podría ser ejes inclinados, podría ser el que Y vaya para abajo, podría ser que X vaya para la izquierda, como quieran. Lo importante es que tenemos dos ejes perpendiculares entre sí, con un origen, y tenemos una partícula que se anda moviendo, o una mosca volando en la pieza, tengo acá, cada tanto entra y molesta, o lo que sea, que lo dibujo como un puntito. Y ese puntito lo dibujo en un tiempo t. ¿Ok? Esta flechita que yo hago medio arrugada es, acuérdense que eso es una foto en un instante. En el instante t estamos viendo eso. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que la partícula está acá. Entonces vemos una coordenada x que va a depender del tiempo. Pues cuando cambie el tiempo voy a hacer otra foto y otra foto, entonces t que va a ser distinto. Tiene una coordenada y que va a depender del tiempo. Y con ese x y ese y me puedo armar un vector que va desde el origen hasta la partícula, es el que llamamos siempre vector posición r de t. Probablemente reconozcan mucho de lo que dibujamos en las primeras clases. Cuando yo les contaba de vectores, estaba pensando que íbamos a llegar a algo así. Entonces hablábamos de posición, de desplazamiento, que son ejemplos concretos de vectores y los ejemplos que necesitamos hoy. Lo que sabemos después de la unidad 2 es que el secreto del movimiento está en cómo estas cosas que dibujé, como si fuera una foto, cambian con el tiempo. El secreto de la cinemática está en armarse la película o la historia de cómo las cosas dependen del tiempo. Entonces, este R, vector posición, que depende del tiempo, se va a escribir como un vector en el plano con dos componentes. X e Y son componentes. Voy a tratar de decir Y. X y Y son componentes y tenemos versores. El versor Y y el versor J. ¿No? Para que no se mezcle con la Y, a la Y la trato de llamar Y. Entonces el vector tiene dos componentes y se escribe como la función X de t por el versor Y más la función Y de t por el versor J. Como cualquier vector que tiene dos componentes, la componente X por Y más la componente Y por J. Si tuviera en el espacio pondría más una componente Z de t por el versor K. ¿Sí? Que no lo voy a poner por ahora para achicar, para que lo que escribo se corresponda al dibujo. Y entonces, como en cinemática, en una dimensión, en un eje, el secreto estaba en conocer la función X de t, ahora el secreto está en conocer dos funciones, X de t y Y de t. Estamos usando coordenadas cartesianas desde siempre, son las más lindas. Digo, toda la matemática se simplificó de que Descartes hizo populares las coordenadas cartesianas porque las cosas funcionan más lindo. Que las cosas funcionen lindo, en este caso quiere decir que para escribir un vector puedo pensar por separado en dos funciones tipo conocidas. Tipo que la variable es un número t y el resultado es un número x. Entonces,
Y en paralelo, o sea, pienso la función x de t por un lado y la y de t por el otro. O sea, el trabajo que aprendimos a hacer, pero 2 veces. No es el doble de difícil, es el doble de largo quizá, pero es el mismo hecho 2 veces. Todo eso tenemos que armar. Y por supuesto los vectores, cuando escribimos componentes, tenemos que reconocerlos como flechas. O sea, saber cuánto miden y para dónde apuntan. Si me dicen el X y me dicen el Y, ok, tengo todo. Pero me lleva un trabajito, entonces tanto el módulo y tanta el ángulo que forma con el eje X. O sea, armar la idea de vector y dibujarlo, reconocerlo como cuánto mide y para dónde apunta, es un trabajo técnico permanente que tienen que hacer. Las coordenadas cartesianas son lindas para hacer las cuentas. El lenguaje de módulo y ángulo es el que se necesita para visualizar, para darse cuenta que está pasando, para hacer el dibujo, para armar una respuesta. Entonces ustedes saben trabajar con vectores, y eso, comprometido a que lo saben hacer, y saben trabajar con funciones de a una, comprometido a que lo saben hacer, o sea, vamos a mezclar cosas de la unidad 1 y de la unidad 2, tienen que estar suficientemente seguros de lo que hacen para trabajar tranquilos en la unidad 3. Ni más ni menos, al día tienen que estar. Entonces, un poquito de lenguaje, de funciones. Vamos a tener un dominio, que es un intervalo desde un tiempo t0 hasta un tiempo final. En el eje de tiempos, voy a dibujar por acá el eje de tiempo. Que empieza el cronómetro y tengo un t0, un tf y estoy hablando de un intervalo. La historia transcurre en este intervalo de tiempo. Y el codominio, perdón, estoy hablando de la función r de t, la vectorial. El codominio es el espacio. O sea, me frené un poquito. Digo, insisto en que hay dos funciones comunes, pero arman una función vectorial. La r de t es una función vectorial. R de t, voy a poner por acá. Es una función en el sentido de que a cada valor de la variable le corresponde un y solo un resultado vectorial, en el sentido que mapea un valor de tiempo, flechita digo, relaciona un valor de tiempo con un valor de posición, un número, un escalar, con un vector. Entonces, el dominio son números y el codominio son vectores. El dominio son números en el intervalo de tiempo que estudie, el codominio son vectores o puntos en el espacio. R2 o R3. Se nota en matemática el plano y el espacio euclídeo. Entonces, a un tiempo t le va a corresponder un vector r de t. Es lo que estamos diciendo de que escribimos r de t con t entre paréntesis. Insisto en la idea de función. A cada tiempo le corresponde una posición. O, dicho de otra manera, a cada tiempo le corresponde un x y le corresponde un y. En este lenguaje es una función vectorial, en este lenguaje son dos funciones numéricas. Y si lo voy a dibujar como función vectorial, acá tenía el dominio, el codominio, voy a hacer el dibujo de flechas, de que a un valor de la variable le corresponde un valor del resultado. Entonces, las variables viven acá, en el tiempo, el resultado vive en el plano o en el espacio. Vamos a dibujar el espacio, el plano, perdón, para que quede bonito. Entonces, este es el espacio real. O sea, donde uno va a sacar las fotos, donde uno va a hacer los dibujos, donde uno vive. Este es el eje de tiempos, que es lo que mide en el cronómetro. Posiciones, tiempo, cronómetro. Y la función r de t, la función posición, la que tenemos que entender, es un sistema de flechas que dice, a este tiempo le corresponde esta posición. A este otro tiempo le corresponde otra posición. ¿Sí? Insisto con la idea de función, a un tiempo le corresponde un resultado. El lenguaje de flechas es una cosa así entonces. Insisto que este es el dominio y este es el codominio. Puede ser que cuando... se me está cruzando. Profe, usted con esto no me ayuda a hacer los problemas.
Yo creo que sí, que los ayudo. No me estoy diciendo la fórmula para hacer el problema, le estoy diciendo los elementos que tienen para plantear un problema. ¿Ok? Entonces, voy despacito con reconocer de qué están hablando y con esto ustedes armaremos la forma en un momento y en la práctica ustedes las manejan porque se ubican. Eso es lo que estoy buscando. Yo sé que no les resuelvo los problemas, pero dominio, codominio, regla de asignación. A un tiempo le corresponde una posición, a otro tiempo otra posición. Si uno hace una colección, bueno, entonces va a decir, lenguajes para decir esto, el lenguaje de flecha, el lenguaje de tabla, a un tiempo t, tabla de valores, le corresponde un x, le corresponde un y, y eventualmente le corresponde un z. ¿Sí? Y todo esto es el vector. O sea, a un valor de tiempo le corresponde un vector posición. El vector lo entiendo como componentes. Entonces, a un tiempo le corresponden 3 numeritos. A un tiempo, otro tiempo, otros 3 numeritos. A otro tiempo, otros 3 numeritos. Cada renglón de la tabla de valores es una flecha de asignación. Entonces, de pronto, al tiempo t0 le corresponde unos numeritos que dicen esta posición. Esta posición va a ser la posición inicial, que la puedo llamar R0. Al tiempo t0 le corresponde la posición esta. A un tiempo posterior le corresponde, con la flechita, esta posición. A otro tiempo, esta posición. A otro tiempo, esta posición. Entonces, cada renglón de la tabla de valores es una flecha de los tiempos al espacio, que tiene un valor de tiempo y un valor de espacio. O sea, lo que dibujo acá es la posición, no es el gráfico de función, es la posición, el resultado, variable, resultado, variable, resultado. Si colecciono para todos los valores de tiempo del intervalo que me interesa, todos los valores de posición, lo que voy a lograr hacer es un caminito, un camino en el espacio real, que es lo que se llama la trayectoria del movimiento. Y es una trayectoria orientada siempre, porque el tiempo va para adelante. Empezamos acá y terminamos allá. Entonces empezamos acá y terminamos allá. No es una curva para dibujarla nomás, sino una curva para recorrerla. Una curva que se recorre. Se dice que es una curva orientada. Entonces, ¿a qué llamamos trayectoria? Al dibujito, a la colección de todos los puntos que fue ocupando en el espacio real el cuerpo que describo, mientras dejamos pasar el tiempo en el lapso establecido, desde el principio hasta el final de la historia. La trayectoria es un conjunto de puntos en espacio real. Eso es trayectoria. Les decía recién, y rebobino, si yo dibujo la trayectoria, me olvido la flecha, y dibujo un punto, bueno, lo que sé es que el cuerpo pasó por ahí, pero no sé cuándo pasó. Digo, en este dibujo solo, no sé cuándo pasó si no me avisan a qué tiempo le corresponde. Entonces, en dibujo de trayectoria uno tiene información espacial, del espacio, posiciones en el espacio. Pierde la información de en qué momento estuvo ahí. Entonces, con la trayectoria no alcanza para hacer la cinemática. Hay que entender esta trayectoria como un conjunto de puntos que corresponden a ciertos tiempos. Todo eso que estoy hablando y sigo haciendo dibujos, es lo que uno tiene que entender cuando dice, tengo una función vectorial RDT. Y ese es el elemento de trabajo para la cinemática vectorial o en 2 o más dimensiones. Vectores y funciones combinados. Cuando van a trabajar en la práctica, normalmente hablan de x de t, de y de t, hacen las ecuaciones en componentes cartesianos por separado. Pero tienen que armar una respuesta con eso que trabajan y dibujar una posición en el plano que sí, un vector o más vectores y relacionarlo con en qué momento pasó. Bien, así como tenemos la función posición y sabíamos en la unidad anterior que hablamos de velocidad y de aceleración, también hay una velocidad instantánea que es un vector y también una aceleración instantánea que es un vector. Cuando en la primera parte de la clase yo les escribí un vector a de t que tenía componente a sub x de t por el versor y, era un vector con una sola componente en el eje x. Ahora los vectores van a tener componentes en el plano o en el espacio, según nos toque, y vamos a hablar de vector velocidad y vector aceleración, que hay que saber calcularlos y hay que imaginarse qué significa, cuánto miden
¿Y para dónde apuntan? ¿Sí? No son números, son vectores los resultados. La posición, que ya la dibujé, la velocidad que ahora viene y la aceleración que vendrá después, para el lunes que viene, son vectores. Entonces hay que entenderlos a partir de sus componentes, pero hay que visualizar, hay que imaginarse para dónde apuntan y cuánto miden. O qué significa para dónde apuntan. Me lo dibujan y qué información tengo con eso. Bien, entonces combinamos funciones con vectores. Hasta ahí el mensaje inicial. ¿Va bien? Pregunta, comentario. Empezamos tema nuevo. Pero combina los temas anteriores. Entonces, para facilitar la práctica, me preocupé esta vez, yo les voy a dar un ejemplo ahora, que es el ejemplo que está en la mayoría de los problemas. Miren la práctica 3, los problemas 1, 2, 3 y 4 son conceptuales, son muy interesantes para pensar lo que estamos haciendo. Los problemas del 5 en adelante son todos del mismo tipo. Son todo tipo tiro oblicuo se llama. Y es un típico problema de parcial. Entonces, en lugar de demorarlo, lo quiero tirar como ejemplo. ¿Va? ¿Puedo borrar este pizarrón? ¿Sí? Espero, toda está la presentación. Dije velocidad, dije aceleración, pero no los puse todavía porque va a haber que presentarlos de a poquito. Entonces, el ejemplo que les quiero contar es el que se llama en los libros tiro oblicuo o tiro oblicuo en el plano. Se refiere a que estamos acá en tierra, cotidiano, o sea, está el piso por acá abajo. Hay un objeto que está suelto en el aire y está sometido a la fuerza de la gravedad, su propio peso, que hace que se caiga de alguna manera. Entonces, si uno a este objeto en algún momento T0, T inicial, me dieron algún cronómetro, lo mira y lo encuentra en un lugar y yendo en cierta dirección y cierta velocidad, me adelanto, que va a llamar B0, resulta que la gravedad lo tironea para abajo y en lugar de seguir derecho va a hacer un movimiento tipo así, que va a ser una parábola. Les tiro información de lo que va a salir. Entonces, vamos a escribir el movimiento de un objeto librado a su propio peso, que cuando lo tiro en el aire, hace el tipo de movimiento. Eso es un tiro oblicuo. ¿Cómo se describe? Tecnología básica, sistema de referencia, me ubico en algún lugar, tengo que poner al piso, pero podría ser en un edificio, una meseta, donde quiera. Vamos a dibujar que justo hay un edificio acá y se me ocurre poner al observador acá arriba y tengo un eje X para aquel lado y un eje Y para arriba. ¿Sí? Tengo el observador, el sistema de referencia, tengo los ejes cartesianos y el tiempo para medir. Entonces, respecto del origen, la fotito inicial al tiempo T0 es una posición R0. R0 va a llamar a la posición inicial, que es un vector, y entonces tiene sus componentes x0 por el versor y más y sub 0 por el versor j, que quiere decir que acá hay un numerito x0 y acá hay un numerito y0. Es donde estaba el objeto en el momento en que empezamos a contar el cronómetro marcaba t sub 0. Hay una velocidad. Esta velocidad me estoy adelantando, pero es un vector, así que tiene componentes b0 sub x por el versor y más b0 sub y por el versor j. Me pueden preguntar ahora, ¿pero qué es esa velocidad vector? Espera que todavía no lo conté, pero lo voy adelantando para que se lo imaginen en los ejemplos y en la práctica. Y la velocidad, bueno, voy a hacer el dibujo de vuelta porque me quedan como en la misma dirección. Y cambio de color. Hay una posición, hay una velocidad inicial, esta, que es un vector. ¿Y qué quiere decir que tiene dos componentes? Y quiere decir que si me hago la dirección horizontal y vertical, hago las proyecciones, o sea, este vector de velocidad va a tener una componente X y una componente Y, que son esto y esto. Ustedes tienen que saber manejar entre módulo y ángulo, armar componentes, ¿ok? Así que lo dejo ahí.
Y lo que dibujé acá es como los ejes X e Y, pero copiaditos encima para hacer el dibujito, nada más. Y esto está sometido al peso de la partícula, que veremos más adelante también, pero que hace que tenga una aceleración hacia abajo, que es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, la aceleración de este movimiento, que todavía no definí, pero me estoy tirando a adelantar fórmulas, resulta ser constante, y la aceleración de la gravedad, que es un vector que apunta para abajo. En estos ejes que elegí, la componente X de este vector negro es 0, no camina en X. Y la componente Y de este vector negro es negativa, porque está al revés que el eje. Entonces esta se va a escribir como menos G sin flechita por el versor J, donde G son los 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Sí, perdón. ¿Una pregunta? No, escuchame. Entonces, tiro oblicuo es un problema de un cuerpo librado a su peso, pero tirado desde cierto lugar inicial, R0, con cierta velocidad inicial, que uno espera que va a ser un movimiento así tipo subo y me caigo, hasta que choque con el piso, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque no puedo tirar unas ecuaciones sin decir de qué estoy hablando. El ejemplo es este problema. Ahora, lo que les quería contar es el ejemplo de cómo es el vector R de t. A partir de acá, fotito inicial, en un instante cualquiera, no sé, un instante t, el cuerpo va, donde sea, va a tener una posición R, que depende del tiempo, y va cambiando. Como les dije hace un ratito, R de t es un vector en el plano, va a tener una componente X de t por el versor Y, más Y de t por el versor J. Bueno, lo que yo les quiero contar es cómo es la ecuación horaria, cómo es X de t para este problema. Y resulta que X de t, lo cuento como ejemplo nada más, insisto, no me gusta tirar cosas sin explicarla, pero es el ejemplo que más abunda en la práctica. Se escribe como x0, que es la componente x de la posición inicial, más b0x por t menos t0. b0x es la componente x de la velocidad inicial. Y la función y de t, necesito las dos, ¿no? La x y la y. La x ya la tiré, y la y de t tiene la forma y sub 0, que es la componente y de la posición inicial, más b0 sub y por t menos t0, que es la componente y de la velocidad inicial por t menos t0, menos un medio de g por t menos t0 al cuadrado. Esto es menos un medio de la aceleración, y la aceleración es menos g. En la componente y es menos g porque si apunta para abajo es negativa en los ejes que estoy usando. Entonces, ¿qué les quería contar? Que acá tengo un ejemplo, y no inventado, sino el ejemplo que más van a usar, de posición en función del tiempo. En principio tenemos toda la información ahí. O sea, podemos hacer una tabla de valores con un montón de valores de tiempo, un montón de valores de x y de y, dibujar todos los puntitos y reconocer la trayectoria de la partícula. Y si quiero buscar en la tabla qué pasó a los 5 segundos y a los 7 segundos y 8 segundos, voy a encontrar distintos renglones. O sea, pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá. ¿Sí? La función tiene la información de la historia. Para el tiro oblicuo son estas, y las recuadro porque se me ocurrió que en lugar de esperar para hacer la práctica a que yo termine con todo lo que les quiero contar, podíamos ir adelantando. ¿Estamos? Lo dejo escrito nada más. No, un poquito más, un poquito más. Voy a aprovechar el ejemplo para hablar de trayectoria. Trayectoria ya les conté qué es el conjunto de puntos en el espacio real que recorre la partícula cuando el tiempo va donde tiene que ir. Lo que pasa es que acá es el punteadito este. La trayectoria es el punto. Bueno, vamos a hacer lleno. Bueno, uno se aprende, y ya se los anticipo, ¿no? Hasta lo deben haber escuchado, que para el tiro oblicuo la trayectoria tiene forma de parábola. Corresponde a la ecuación cartesiana de parábola que... ¿vieron en álgebra ya ecuaciones de cónicas? O sea, parábola, elipse, hipérbola. Pregunto. ¿Vieron lo que es una ecuación de parábola ahora en la universidad? ¿O lo saben del colegio?
No, pero en el secundario sí. Bueno, ok, apuntamos al secundario entonces. Pero creo que lo van a ver en álgebra, con cuidado. Eh, eh, no sé el álgebra anual que hacen ustedes, yo estoy acostumbrado al de los chicos que hacen semestral. Espero que sí. Entonces, las curvas en el plano real x, y se suelen caracterizar por una ecuación cartesiana. Y esa ecuación cartesiana la podemos armar. Entonces, hay dos lenguajes para decir la trayectoria. Una es la ecuación paramétrica, que es básicamente lo que ya tenemos escrito. Hay un parámetro, que es el tiempo, naturalmente para nosotros es el tiempo, y en función del parámetro t, yo puedo ir leyendo en estas ecuaciones distintos puntos de la trayectoria. Y están todos ahí, porque si pongo todos los t, aparecen todos los xy, o sea, aparecen todos los r. Entonces está escrita ya la ecuación de la trayectoria, pero en un lenguaje se llama lenguaje paramétrico, ecuación paramétrica. Ahora, también está el lenguaje cartesiano. ¿Cuál es la ecuación cartesiana? Y la ecuación cartesiana de una curva siempre tiene la forma de alguna cuenta, alguna expresión con x y con y igual a 0. O sea, una ecuación en dos variables. Una ecuación en dos incógnitas que no intenta despejar las dos, sino poner una en función de la otra. Entonces, lo que hay que hacer para obtener algo así, una ecuación cartesiana, es entre x, y y t que están en mi juego, tratar de eliminar t. Para hacer eso, lo que hacemos es eliminamos t. Y nos queda una relación entre x e y. Si hacemos eso, nos queda ahora lo hago. Sale una ecuación que, si están entrenados, la miran y dicen, ah, esta ecuación, este dibujo. Como si fuera una recta, una ecuación lineal y saben que es una recta. Una ecuación cuadrática la miran y saben si es una parábola. Deberían saber o verlo de algún lado. No me importa mucho hacerlo, pero les digo dónde estoy apuntando. Entonces, para que en lugar de x, y y t aparezcan solamente x e y, tenemos que eliminar t. ¿Cómo se hace? Si tenemos suerte, las ecuaciones nos dejan. Tipo sustitución. Despejo de una variable, despejo de una ecuación y reemplazo en la otra. Entonces, ese trabajo acá se puede hacer. ¿Cuánto lugar tengo? Vamos a usar todo este lugar de abajo de vuelta. Para la ecuación cartesiana de la trayectoria, yo voy a eliminar t. Voy a dejar eso escrito, a ver si entro acá. Eliminamos la variable t. ¿Y para eso qué hacemos? Bueno, primero despejamos de acá t menos t0. Este paréntesis se puede escribir como x. En lugar de x de t voy a poner x nada más. Se puede escribir como x menos x0, lo paso para aquel lado, y le paso b0x dividiendo. ¿Sí? A ver. De esta que les conté como receta, al x de t lo llamo x porque ya t no lo quiero ver, y despejo esto como esto, menos esto dividiendo. Y ese t menos t0 lo puedo reemplazar acá y acá. Entonces, despejo, reemplazo, y cuando reemplazo tengo que y es igual a y0 más b0y. En lugar de t menos t0 pongo x menos x0 sobre b0x menos un medio de la aceleración de la gravedad, y en lugar de t menos t0 al cuadrado pongo esto al cuadrado, x menos x0 sobre b0x x al cuadrado. Y me queda una ecuación donde ya no está t, están x e y, además de todas las letras que son datos, están x e y. Entonces esto se puede escribir pasando y0 restando para aquel lado como y menos y0 igual a. La división la puedo cargar acá adelante, b0y sobre b0x por x menos x0, y este cuadrado es el cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo, así que me queda, lo pongo acá encima, g sobre 2, que estaba, permiso, lo acomodo como g sobre 2, b0x al cuadrado, lo dejo acá adelante, y me quedó lo de arriba al cuadrado. Ups, no quiero dedicar más tiempo que esto. Un poquito de álgebra, y la ecuación es y menos y0 igual a algo por x menos x0 más algo o menos algo por x menos x0 al cuadrado. Y el que está entrenado dice bingo, bingo porque ya lo tengo, esto es una parábola. Entonces este es un ejemplo que se puede hacer
de cómo encontrar la trayectoria en forma cartesiana, para pegarla con los libros de geometría que dicen, ah, mira, a esta ecuación le corresponde tal dibujo. Y es una parábola de eje y, porque y no está al cuadrado, x está al cuadrado, y es la parábola que uno dibuja asociada al tiro oblicuo, porque si se lo contaron ya se lo aprendió, y porque si no le va a salir. O sea, está contenida acá. O sea, en las ecuaciones horarias de tiro oblicuo está contenido, lo pudimos recuperar, que la trayectoria es una parábola. Bien, eso como ejemplo, borro, porque muchos problemas del 5 en adelante tienen el contenido de trabajar con estas ecuaciones horarias. Y no solo con la posición, sino también con la velocidad y la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a avanzar con qué es la velocidad. Estoy espiando el reloj, estoy pensando que ustedes están juntando cosas diciendo, uy, se me llena la cabeza de cosas. Pero bueno, básicamente presenté las ideas de describir una posición en función del tiempo en el plano, usando vectores y funciones. Y les di un ejemplo de cierta función, o cierta forma de función. Después ustedes reemplazan cuánto vale x0, cuánto vale b0x, y0, b0y, cuánto vale aceleración, y les quedan funciones del tiempo. Cuando pongo t menos t0, acuérdense que puedo elegir el cronómetro para que lo pongo en 0 y lo arranco. Entonces el t0 vale 0 y quedan como más cortitas. Pero lo que escribí es la forma general. Bien, entonces hay un ejemplo para ir trabajando. Entonces vienen algunas definiciones. ¿A dónde vamos con las definiciones? Y hablar de desplazamiento, velocidad y aceleración. Lo definimos con cuidado, casi como de nuevo, cuidando que son vectores. Entonces, uno tiene, si siempre la idea, voy a dejar por acá arriba chiquitito, que a un intervalo de tiempo le corresponde una posición en el espacio. ¿No? O sea, este es el dibujito que pongo para decir, está la función r de t. A un tiempo le corresponde una posición. Y además, en todo este tiempo pienso que si es un recorrido, así que me dibujo una curvita, trayectoria, y eso me da la... Así que me hago un dibujito de que estoy pensando en movimiento en el plano. Entonces, dados tiempos t1 y t2, voy a organizar el pizarrón en dos mitades. Dados un tiempo t1 y t2. Siempre pienso t2 mayor que t1. O sea, un t1 por acá y un t2 por acá. Y bueno, si son dos tiempos, habrá dos posiciones. La posición que va a llamar R1 o R de t1 y la posición R2. Entonces, tengo que hacer más grande este dibujo. A ver. Quiero que entre todo en el pizarrón para verlo juntos, pero vamos a tener que hacer un dibujo más grande. Este es el espacio real. Puntos con coordenadas x, y. A un tiempo 1. Bueno, y este sería la trayectoria del movimiento. Y entonces resulta que a un tiempo t1 le corresponde esta posición. Y esta posición es un vector r de t1. O sea, evalúo la función posición al tiempo t1 y me da el x y el y, y tengo el r de t1, o por ello llamamos r1 directamente. Al tiempo t2, un instante posterior, voy a encontrar la partícula por acá. Y esta posición va a ser el r de t2. R de t2 es este, R de t1 es este cortito. Vamos a hacerle lugar. Y bueno, desde esta posición hasta esta posición, quizá la partícula hizo una curva, pero si yo mido solamente este punto y este punto, me voy a enterar
fue desde acá hasta allá. Y dibujó el desplazamiento. ¿Se acuerdan que era el desplazamiento? Era el vector para ir desde un punto hasta otro. El primero que usamos como ejemplo. El desplazamiento es, ok, entre el tiempo t1 y el tiempo t2 fuimos desde acá hasta acá, es la flecha roja. A eso se lo llama desplazamiento. Vamos a recuperar la idea. Les digo, tengo que definir cosas de vuelta. Entre el tiempo t1 y el tiempo t2, el desplazamiento lo voy a llamar delta r. Se calcula como r de t2 menos r de t1 y se dibuja como esta flecha roja. O sea, esto es delta r. Y para manejarse tranquilos, seguros, tenemos que acordarnos cómo se dibuja una resta. Una resta de vectores se puede dibujar, si los vectores tienen el mismo origen, como el vector que va de la punta de uno a la punta del otro. Y ese dibujo para nosotros es súper significativo. O sea, digo, desplazamiento de acá hasta acá, y hago la flecha de acá hasta acá. Y se escribe como resta. Lo que dibujaríamos naturalmente es la cuenta de resta. Y si hacen una resta se dibuja así, es lo mismo. Entonces necesitamos que al dibujar esto piensen que la cuenta es una resta. Pues después te van a hacer cuenta, pero tienen que imaginar qué es lo que significa el dibujo. Resta es eso. Entonces el desplazamiento es eso que está ahí. Y si en lugar de ser un tiempo grande entre t1 y t2, nomás miráramos un diferencial de tiempo. O sea, ya podemos hablar de estas cosas que conversamos tanto. Si me paro en un tiempo t, vamos por acá arriba, y miro un intervalito chiquitito que llamo diferencial de t, en lugar de pasar de t1 a t2, voy a hacerlo acá abajo. Si en lugar de eso pasamos, dados un tiempo t y un tiempo t más diferencial de t, y cuando digo diferencial estoy pensando que es tan chiquito como haga falta, en este caso, para que la trayectoria parezca una recta. Voy a trabajar sobre eso. Dados t y t más diferencial de t, en lugar de delta r voy a hablar de diferencial de r. Y esto digo que es un desplazamiento infinitesimal. Vamos a poner por acá. Infinitesimal. Ya a esta altura que hemos trabajado, y me quiero ir pegando al libro de Alonso y Fin y a los apuntes del profesor Jorge Martínez o Toto Martínez que le subí, quiero pensar en tiempos grandes y también en tiempos diferenciales. Entonces, a un tiempo chiquitito le corresponde desplazamiento chiquitito, y ese diferencial de r lo vamos a escribir como, bueno, ahora vemos. ¿Qué sería un tiempo chiquitito? Quiero dibujar esto, la trayectoria, la hago acá sin ejes, como con un zoom, y acá está la posición al tiempo t, y acá está la posición al tiempo t más diferencial de t. O sea, son dos puntos de eso, pero cerquita. Luego como ampliado, o como si este cachito lo trajera todo acá, este dibujo grande. No sé si ayuda, está todo el mismo color. Este cachito, ampliación, ventana. Ese cachito de curva, puedo poner dos tiempos bien cerquita. Si estoy trabajando con GeoGebra o con un graficador, los pongo cerquita y hago un zoom y ya los veo separados. Eso estoy haciendo. Y entre t y t más diferencial de t, el desplazamiento sería la flecha que va de este punto a este punto, por supuesto. Igual que allá, no dije nada nuevo. Pero como es un tiempo diferencial, le voy a llamar diferencial de r. Acá era delta r y acá es diferencial de r. Y es el desplazamiento entre un punto ocupado por la partícula en un momento y un punto ocupado en un momento posterior, pero muy poquito posterior. ¿Qué es lo que tenemos? Que si hago una buena ampliación, lo que acá era una curva, lo que acá es una curva, ahí parece un segmento de recta. Si hago una nueva ampliación de este pedacito y lo amplío, a ver si el dibujo sirve. Si este pedacito lo amplío, ¿qué voy a ver? Y la curva la voy a ver como una recta. Un punto. ¿Están de acuerdo? Eso lo hicimos alguna vez en la compu. Y si la curva es suave, un pedacito siempre parece una recta. Y entonces el diferencial de r es eso. Entre la posición al tiempo t y la posición al tiempo t más diferencial de t. Fundamental lo que les quiero contar ahora.
¿para dónde apunta el diferencial de R? Ahora, ¿para dónde apunta el delta R? Y apunta de un punto a otro. Pero es distinto el segmento rojo que la forma de la curva. ¿Sí? Una cosa es un tramo en un segmento secante, se dice, y otra cosa es seguir la curva. No miden lo mismo, por ejemplo. El rojo es más cortito que el azul. Ahora, si tomo un tiempo bien chiquitito, se me confunde lo que es el segmento y lo que es la curva. Los identifico. Son casi lo mismo. Si tomo un tiempo suficientemente chico, se puede hacer. Y entonces un diferencial de R, cuando lo miro, tengo que recordar esto. Apunta igual que la curva. El diferencial de R es el que me pesca la dirección de la trayectoria, la dirección del caminito que está haciendo la partícula. ¿Sí? Instantáneamente, entre un tiempo y otro bien cerquita, me dice para dónde se mueve el objeto. O sea, me dice la dirección y sentido del movimiento. Si lo tomo un tiempo grande, no puedo decir que esta dirección sea la dirección del movimiento, porque si tomo un tiempo distinto, esto se me cambia. Pero si tomo un tiempo diferencial, un tiempo y un intervalo diferencial, tengo dos puntos para comparar, están bien cerquita, pero me cantan bien la dirección del movimiento. Entonces el diferencial de R es un diferencial, es un desplazamiento tomado en un tiempo infinitesimal, tal que me permite dibujar la curva como si fuera derechita y me detecta la dirección y sentido del desplazamiento instantáneo, o del movimiento se dice. ¿Sí? Entonces, esta idea que tenemos de trabajar tiempos cortitos nos sirve acá para identificar, el cuerpo va en esta dirección o en otra dirección. Y eso es lo que pescamos después en la velocidad instantánea. Entonces, con desplazamiento en un intervalo y desplazamiento en un tiempo infinitesimal, tenemos asociada la idea de velocidad media, cuando dividido por el tiempo transcurrido es la velocidad media, y ahora cuando dividido por la diferencia de tiempo es la velocidad instantánea. Quiero hacer un poquito más, mirando el reloj. Si la función r de t, con la que empecé, y como en el ejemplo, tiene una componente x de t por el versor y, más una y de t por el versor j, cuando uno hace delta r, tiene que evaluar, voy a tener que borrar el dibujo, permiso, no querría, pero tengo que borrar. Cuando uno hace esta diferencia, r de t2 sería x de t2 por el versor y más y de t2 por el versor j. Hasta acá puse el r de t2 y le tengo que restar. O sea, vamos a hacer la resta en componentes ahora. R de T1, que significa la función X evaluada al tiempo T1 por el versor Y, más la función Y evaluada al tiempo T1 por el versor J. Y como resta de vectores se hace componente a componente. Puedo eliminar este paréntesis, puedo eliminar este si cambio el signo de acá adentro, y puedo juntar las componentes X por un lado y las Y por el otro. Y entonces me queda x de t2 menos x de t1 de este término y este menos x de t1 son dos términos que estaban por el versor y, así que lo pongo con el y de factor común, más y de t2 menos y de t1 con el versor j, o sea, y de t2 menos y de t1 entre paréntesis por el versor j. ¿Qué dice esta cuenta de trabajar en componentes? Y que cuando hice la resta andan las x por un lado y las y por otro lado, no se me mezclan. Por esto, y porque vamos a seguir separando las cosas así, se suele hablar de independencia de movimientos en coordenadas cartesianas, como que se tratan las x por un lado y las y por el otro, como si fueran dos movimientos, uno en el eje x y otro en el eje y, pero los dos movimientos son así, imaginarios, simbólicos, matemáticos, son mirar por separado la información de las dos coordenadas del mismo punto. Acá adentro. O sea, son un valor de x en este eje, un valor de y en este eje, pero si este se mueve en x y este se mueve en y, significa que hay un punto que se mueve en el plano. Entonces, se pueden manejar por separado porque las cuentas cartesianas me permiten separar x por y.
A esto naturalmente uno lo puede llamar delta x. O sea, cuánto cambió la coordenada x. Vamos. Lo que hice en el aire acá, va de vuelta. Si este es el eje x, este es el eje y, esta es la trayectoria. Y pasamos de este punto a este punto, en t1 y en t2, tenemos un x1, que es x de t1, y un y1, un y1, y tenemos un x2 y un y2, cada cual en su eje. Entonces cuando hacemos x2 menos x1, o el nombre cortito que le puse x de t2 más x de t1, hacemos este movimiento que parece de acá hasta acá, hubo que avanzar en x. Eso es delta x. Y eso arma el vector de desplazamiento multiplicado cuando multiplicamos por el versor y. Más delta y de t2 más y de t1 es cuánto nos movimos en y. En el eje y, perdón, y. Multiplicado por el versor j. Eso les decía acá. Que podemos pensar, como que hay un puntito que se mueve en x, hay otro que se mueve en y, pero se mueven los dos a la vez y significan el punto que se mueve en el plano. Pero se puede calcular mucho separando. Entonces, así como el delta R tiene componentes x y y, el diferencial de R, cuando lo escriba chiquitito, cuando hago un diferencial, delta R es grandote, pero si hago el diferencial de R chiquitito, ahí local, también es un vector. Y también resulta que avanza un poquito en x y avanza un poquito en y. Voy a llamar de x a la versión infinitesimal de desplazamiento en x y de y a la versión infinitesimal de desplazamiento en y, para decir nada más que si esto es lo que funcionaba para desplazamientos grandes, para desplazamientos infinitesimales tendremos un incremento en la variable x infinitesimal por el versor y más un incremento infinitesimal en la dirección y por el versor j. Y por supuesto, estos números pueden ser positivos o negativos. Yo acá puse como que avanza en x y avanza en y, pero podría ir para atrás o podría en diagonal o de todas maneras. Entonces, delta x y delta y tienen signo. Multiplicados por los versores me arman un vector que apunta, no sé, en el cuadrante que salga. Ustedes tienen que saber armar con el signo de las componentes para donde apunta el vector. Y lo mismo un desplazamiento infinitesimal. Avanza en x o retrocede en x. O no avanza en x. Positivo, negativo, cero. Lo mismo en y. En y. Y con eso arman el vector diferencial de R, que se lo imaginan como vector y visualizan para dónde apunta. Y para dónde apunta es para dónde se desplaza el cuerpo, el objeto. Entonces, con esto que está dibujado acá, tengo un lugarcito para hablar de velocidad. A ver, la parte de T1 y T2 me viene quedando por acá en el pizarrón. T1 y T2, que es un tiempo finito. ¿Cómo se define la velocidad media para el intervalo de T1 a T2? Bueno, la velocidad media es un vector y se define como el desplazamiento vectorial delta R sobre delta T. Desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Delta T es T2 menos T1. Por supuesto. Y delta R es lo que dibujamos todo por ahí. Y como este delta R tiene componentes delta X y delta Y, cuando hago esta división, se puede calcular, bueno, como que distribuyo la división. Entonces me queda delta X sobre delta T por el versor Y, por el versor Y, acá sobre delta T, más delta Y sobre delta T que estoy distribuyendo, estoy dividiendo y distribuyo, por el versor J. O sea, la velocidad media tiene dos componentes, la componente X y la componente Y, lo que multiplica el versor Y y el versor J. A esta cantidad, delta X sobre delta T, la podemos llamar velocidad media sub X, que es la componente X del vector velocidad media. A esta componente delta Y sobre delta T, B media sub Y, que es la componente Y de la velocidad media. De tal manera que si... Bueno, ¿y para dónde apunta? Si es delta R de un número positivo, así que apunta igual que delta R. Si delta R iba de este punto a este, la velocidad, que voy a tratar de poner ahí en color verde si me sale, es un vector que apunta igual que delta R. Velocidad media. Vector sobre número positivo, apunta igual que el vector.
¿Y cuánto mide? Ojo, los R, las posiciones que estoy dibujando acá están por ejemplo en metros. Y la velocidad puede estar en metros sobre segundo. O sea, es en otra escala. Entonces no tiene sentido comparar el valor de delta R con el valor de la velocidad mano a mano, el cual es más largo que cuál. Porque uno está en metros, otro está en metros sobre segundo. Entonces, con la escala que quieran lo dibujan. Y lo que quería rescatar de esto es la idea de separación de componentes o independencia de movimiento. La componente X de la velocidad media es lo que hubieran llamado velocidad media si era un movimiento en el eje X, delta X sobre delta T. La componente Y de la velocidad media es lo que hubieran llamado velocidad media si trabajaban en el eje Y. Entonces es como dos veces lo mismo, ¿sí? Y de la misma manera, estoy cerrando el tiempo, me quedan medio minuto. Si uno en lugar de hacer delta R de varios segundos dividido el delta T, hace el diferencial de R de infinitesimal dividido el diferencial de T, calcula la derivada. Y eso es la velocidad instantánea. Entonces velocidad instantánea sería este recuadrito dado un tiempo t y un tiempo t más diferencial de t, es el zoom de esto. ¿Se acuerdan que si la gráfica, si la trayectoria era una cosa medio curva y yo me paraba en este lugar y veía el diferencial de R como algo ahí chiquitito, y bueno, hago ahora el cociente de diferencial de R, lo voy a decir de dos maneras. Tipo cociente, diferencial de R sobre diferencial de T, sería la velocidad calculada en un tiempo chiquitito. Eso me va a dar la velocidad instantánea, que es un vector. Que mejor dicho, y no puedo dejar de decirlo, es el límite, cuando un intervalo de tiempo tiende a cero, de la velocidad media. O sea, cuando pongo dr sobre dt, siempre que pongo diferenciales estoy pensando que voy a tomar el límite para tiempo yendo a cero. Así que es el límite de delta R sobre delta T. El límite de esta velocidad media cuando los tiempos se me juntan. O sea, el mismo dibujo en tiempos chiquititos. Y si el diferencial de R apunta así, que daba la dirección del movimiento, daba la dirección del desplazamiento instantáneo, la velocidad instantánea es el diferencial de este delta R chiquitito dividido en un escalar positivo, apunta igual que el diferencial de R. Entonces acá sale una cosa fundamental. El vector velocidad, que se calcula derivando respecto del tiempo, la componente X y la componente Y, apunta en la dirección de la trayectoria, apunta en la dirección del movimiento. El vector velocidad que uno calcula, lo dibuja y dice, para ahí está yendo la partícula. La velocidad instantánea dice, para qué lado nos estamos moviendo. Bueno, cierro acá. Esto está para seguir. Se los quiero mostrar visualizado en ejemplos de GeoGebra, pero eso lo hacemos el lunes. Así estos dibujitos como que cobran vida y espero que se graben mejor. Y después de velocidad hablaremos de aceleración. Más o menos el menú, ya se imaginan cómo viene. Pero uno por uno, las cosas nuevas, hay que ver que son vectores y hay que entender para dónde apuntan. Listo, cerramos acá y los dejo ir a la práctica, que ya estamos en horario. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Si alguien se queda quedado